Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Vamos a tomar nuestros lugares, por favor. Vamos a comenzar nuestro estudio, este segundo turno de este domingo. Y bueno, quiero presentarme, soy Carlos Fernández de Castro y voy a ser hoy el que les va a compartir esta segunda semana, este segundo tema de esta saga de 6x6. Y bueno, pues me da mucho gusto poder estar aquí este domingo. Y bueno, ya cada uno está preparándose después de esta reunión para ir al Super Bowl, ¿no? Así es. ¿Quién es el favorito? 49ers, mi guacamole. ¿Sí? ¿Por acá? Kansas. Y ni modo. Yo creo que gana Kansas por la experiencia de Mahomes. Pero la defensa de 49ers puede hacer la diferencia. Pero bueno, cosas inusuales o sobresalientes de este evento que le da la vuelta al mundo, precisamente haciendo honor aquí a mi amigo Guacamole. Precisamente en estas fechas se consumen 130,000 toneladas de aguacate, ¿lo pueden creer? De México. Y esto es algo inusual. Y dicen que hoy van a entregar anillo, no sé si sea cierto o no. Que ese Travis Kelce va, ¿no? Las fuentes, ¿no? Taylor Swift. Bueno, pues vamos a ver cómo disfrutamos de ese partido, pero vamos a entrar de lleno en este segundo tema del 6x6. Y la semana pasada nuestro pastor, Víctor, nos hizo la introducción a esta serie que nos habla precisamente del imperio y del reino. El imperio que hace una analogía de lo que es el imperio terrenal, el imperio romano, y lo que es el reino de Dios. Y de aquí se desprenden 6 diferentes conferencias o pláticas que estaremos dando en estas próximas 6 semanas. A mí me toca dar este tema de esta segunda semana conocido como perder para encontrarse, ¿sí? Entonces hoy vamos a platicar de esto, pero lo que me da muchísimo gusto es que en las próximas semanas van a conocer nuevos participantes, nuevos talentos aquí al frente, cosa que me llena de emoción saber que hay más personas que se están sumando a estar aquí, a poder compartir la palabra, y esto va a ser algo muy lindo, ¿no? Aquí en nuestra iglesia, en nuestra comunidad de House, para poder conocer nuevas voces, nuevas personas a quien Dios les está hablando, guiando, y creo que va a ser muy interesante. Pero bueno, no les espoleo quiénes son, ustedes lo van a vivir a partir de la próxima semana. Y bueno, la naturaleza, precisamente pecadora, que nos habla de todo este tema del reino y del imperio, es algo que venimos arrastrando desde la caída del hombre en el huerto del Edén. Lo que es Adán y Eva se fueron por sus planes y proyectos y de esa manera comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, y de esa manera fueron destituidos del privilegio de estar en el paraíso. Pero bueno, esto también trae una gran enseñanza, porque a partir de este momento, además de la caída del hombre, también Dios, conociendo la naturaleza de nosotros, trae una solución muy importante. Desde aquel entonces existe la fórmula que ha existido siempre para poder reconciliarnos con Dios. Cuando Adán y Eva estaban precisamente desnudos, cubiertos de estas hojas de olivos, Dios los cubrió de pieles, las pieles de un cordero. Es el cordero que quita el pecado del mundo, la fórmula que ha existido siempre. Y esto es lo que vamos a recordar en esta reunión, porque es la forma de poder encontrar este equilibrio y este balance. Vamos a orar para pedirle a Dios su bendición y entrar de lleno en nuestro tema del día de hoy. Acompáñenme. Padre bendito, queremos darte gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos para conocer más acerca de este reino hermoso que tienes para nosotros, esperándonos en la eternidad. Cuídanos y guárdanos mientras estemos en este cuerpo, para saber jugar las reglas mientras estemos aquí en la tierra, para poder tener este equilibrio y este balance y cumplir el plan y el propósito por el cual nos has salvado. Pedimos estas cosas y te damos las gracias por Cristo tu Hijo. Amén. Muy bien. Desde la creación, desde el principio, cada sociedad y cada reunión que se han dado en diferentes partes del mundo siempre han tenido leyes.
han tenido normas, han tenido una fórmula de cómo vivir, ¿no? El mismo Jesucristo, hecho hombre, siendo Dios hecho hombre, vivió su parte humana aquí en la tierra. Y fue interesante poder ver cómo un hombre como él vivió su etapa como un hombre ordinario, ¿no? Él llegó, nació, vivió su infancia, su adolescencia, su parte adulta y cursó este caminar como lo hacemos tú y yo en esta tierra. Pero algo muy importante es buscando cumplir un objetivo, un propósito, sin dejar de cumplir la ley, por ejemplo, mosaica, sin tampoco dejar de someterse a lo que en aquel entonces era también el Imperio Romano, que estaba sometido al pueblo de Israel, pero también las leyes y tradiciones que ellos tenían. Y esto es algo de lo que nosotros tenemos que entender y buscar, ¿no? Jesús nació y perteneció a una familia como tú y como yo. Tuvo una profesión, él era carpintero, y vivió apoyando a su señor padre, José, y vivió también como un ciudadano, cumpliendo todas las tradiciones, objetivos de parte de la ley judía en aquel entonces. Y fue tan ordinario que cuando llegó el momento de ser lanzado a comenzar su ministerio, su primo hermano, Juan el Bautista, se sorprendió en el río Jordán. Ándale, primo, tú eres el Mesías, ¿no? Vio llegar a Jesucristo y le dijo que él debía haber sido bautizado por él. Pero Jesucristo le dijo, no, dejamos que se cumplan las Escrituras. Y ahí es donde realmente Juan el Bautista cae en cuenta que Jesucristo era el Mesías. Esto nos habla de una vida ordinaria, de un hombre que se esperó a que llegara su tiempo y en ese momento dejaría todo lo que estaba haciendo, dejaría su familia, dejaría su oficio, su trabajo, para ser llamado a cumplir el ministerio y el objetivo por el cual Dios lo envió. Y en ese momento va estos 40 días y 40 noches para conocer este momento en donde él se prepararía para cumplir esta misión. Primeramente, a elegir a los 12 apóstoles, con el cual dejaría un legado y comenzaría también el origen de la iglesia en esta tierra, ¿no? Y después poder comenzar también con todas las enseñanzas y legado que nos dejaría, que hoy lo tenemos en los evangelios, pero también cumplir la obra más importante en la cruz del Calvario para poder salvarnos a todos. Y bueno, vamos a ver esta primera cita de Mateo 5:17, Avi. Jesús nos dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Y esto es bien importante entender, porque de repente a veces vemos personas en nuestro mundo actual que son influyentes, que tienen una posición económica, política, que tienen poder, y de repente pues quieren sacar la charola como para pues tener ventajas, tener atajos, tener privilegios. Sin embargo, Jesucristo, siendo Dios mismo, el Todopoderoso, cumplió. Guardó su lugar como ser humano, como persona, como profesionista, como hijo, como miembro de una sociedad. Y esto es algo que es muy loable. Jesús vivió una vida ordinaria durante 30 años, adaptándose precisamente a todas las costumbres. Y bueno, vamos a ver esta cita para ver cómo el mismo Jesucristo también cumplía con sus obligaciones fiscales, ¿no? Que a veces nos cuesta mucho trabajo cuando llega aquí la época de pagar impuestos, el predial, o pagar las declaraciones anuales, los pagos provisionales, ahí donde de repente empezamos a pasar aceite. Pero bueno, Mateo 17, 24 al 27 nos dice este pasaje: cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y preguntaron: ¿su maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle: ¿tú qué opinas, Simón? Acuérdense que Simón se llamaba así Pedro. Los reyes de la tierra, ¿a quiénes cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, dijo Jesús. Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo
saca el primer pez que pique y abre la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Entonces aquí vemos a un Jesucristo también cuidando de la vida de Pedro. Les aseguro que cuando llegó este cobrador de impuestos, Pedro estaba nervioso porque no habían pagado sus impuestos, ¿no? Entonces dijo, ¿qué voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar dinero para pagar el impuesto anual por el templo? Que era algo tradicionalmente que se manejaba. Cualquier adulto de 20 años tenía que pagar 2 dracmas, ¿sí?, por el impuesto anual, que era la mitad precisamente de un siclo, una moneda de plata que se usaba en aquel entonces. Entonces Jesucristo le dice, ve y tú también cumple con estas obligaciones. Y bueno, Pedro y Jesucristo estaban cumpliendo cabalmente con sus obligaciones fiscales, entre otras cosas. Vamos a ver esta cita, Avi, del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Y en este Evangelio, en este pasaje nos habla precisamente de la condición del nuevo nacimiento al que todo hijo de Dios tiene que pasar. Y dice, pero a todos los que le creyeron en Él y lo recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Si tú estás aquí hoy con nosotros esta tarde, si tú le has abierto la puerta de tu corazón a Jesucristo, has creído en la obra redentora de la cruz del Calvario, tú has nacido de nuevo, has pasado de muerte a vida, has recibido el regalo de la salvación y has recibido el Espíritu Santo dentro de ti. Si tú has vivido esto, lo experimentas, porque hay frutos del Espíritu que dan testimonio de esta decisión que tú tomaste. Y si ya estás en esta condición, pues entonces tú también eres parte del pueblo de Dios. Eres nación santa, eres pueblo escogido, y con ello tenemos una infinidad de privilegios, promesas, prodigios para nosotros como hijos de Dios. Pero esto, a pesar de que es una gran bendición, nos espera un futuro eterno, no nos exime de seguir cumpliendo con nuestras obligaciones aquí, mientras estemos en la tierra. Y esto es algo que Dios nos llama. Jesucristo dio testimonio de haber sido el Hijo de Dios, pero cumplir cabalmente con todas las promesas, con todas las costumbres, con todas las obligaciones que tenía que hacer como un ciudadano. Y nosotros tenemos que buscar hacer lo propio. Y aquí es donde es fundamental conocer el juego. Estamos hablando, nuestro tema central, el reino y el imperio. ¿Sí? Hoy somos ciudadanos celestiales. Somos ciudadanos del reino de Dios, pero seguimos en este cuerpo y seguimos viviendo aquí en la tierra. Entonces tenemos que aprender a jugar el juego, que mientras estemos aquí y que tengamos esta esperanza del Espíritu Santo, las arras que nos ha dejado de la vida eterna, pero mientras estemos aquí vamos a seguir cumpliendo también un plan y un propósito aquí en la tierra. Y esto es de lo que nos habla el día de hoy este tema. Jesucristo tuvo que rechazar ofertas, precisamente cuando estaba a punto de comenzar su ministerio en el desierto, 40 días y 40 noches, en una de las tentaciones que tuvo, aquí el diablo le dijo que él podía ser dueño de todos estos reinos que le mostró, que él podía ser un imperio terrenal, ¿sí? Lógicamente Jesucristo sabía y tenía muy clara la visión del Padre de poder cumplir una obra aquí para crear un reino, pero celestial. Pero bueno, él no dejó de ser tentado, como muchas veces nosotros somos tentados a perder de vista este reino de Dios. Jesucristo nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que se trata de esta saga, de este 6x6, que busquemos ese reino de Dios y su justicia para caer en cuenta que nosotros tenemos un plan, un propósito, que mientras estamos en un cuerpo material, ¿sí?, también tenemos un espíritu donde podemos ser instrumentos de Dios para poder convertirnos en instrumentos activos, para poder ayudar al prójimo, para poder cumplir con la misión, para poder cumplir con la gran comisión que nos ha encomendado Dios desde que recibimos la salvación. Vámonos a Mateo,
Y vamos a estudiar de manera profunda este capítulo 16 del Evangelio de Mateo, que realmente es un capítulo que se los dejo para que lo revisen en casa también. Es un pasaje tremendo, hermoso, que nos lleva precisamente a entender esta dualidad que a veces tenemos entre entender el reino de Dios y el imperio de este mundo. Y bueno, comenzamos con este pasaje. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dar al hombre por su alma? Y esto es algo muy importante. Vamos a ver algunos ejemplos, precisamente de algunos personajes, de algunos seres, inclusive superiores, que perdieron de vista esta visión de Dios. Dejaron de tomar en cuenta que el reino de Dios estaba sobre todas las cosas y que viene juntamente con esto el primero y más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y lo amarás con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el reino de Dios. Entender esto, pero nos cuesta mucho trabajo porque esta inclinación natural que tenemos en nuestra naturaleza pecadora, que llevamos todos nosotros, nos lleva a vivir la vida permanente, temporal, material, terrenal, y perdemos de vista el objetivo más importante por el cual fuimos comprados por precio. Vamos a ver esta cita, nos vamos a ir hasta Isaías, Isaías 14, del 12 al 13. Este es un pasaje tremendo. Y dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Estamos hablando de Luzbel. Era el ser más hermoso que había creado Dios, la criatura. ¿Qué sucedió? No quiso renunciar al reino de Dios. Quiso él someter precisamente su propio reino, convirtiéndolo en un imperio. Y esto es algo de lo que tú y yo muchas veces podemos caer. Y vamos a hablar de muchas personas que perdieron de vista la voluntad de Dios y este equilibrio y este balance, perdiendo de vista lo más importante. Adán y Eva en un principio eran inmortales, vivían en el huerto del Edén, pero una tentación a querer ser inmortales y querer ser como Dios los llevó a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y fueron arrojados del paraíso. Después tenemos a los dos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Y aquí vemos los dos tipos de hombres que se presentan en la actualidad. Alguien que toma en forma el sacrificio del cordero, porque este fue lo que hizo Adán. Enseñó a sus hijos, a Caín y Abel, cuál era la forma de poder llegar al Padre, de cómo poder perdonar por nuestros pecados. Abel obedientemente tomaba el cordero y hacía este sacrificio para pagar por sus pecados. Pero Caín, que yo le llamo el padre de la religión, comenzó a hacer algo distinto. Se le hizo poca cosa tomar un cordero y fue y labró la tierra, que a los ojos de los hombres, a muchos hombres pensaríamos que es muchísimo más importante ese esfuerzo del hombre, labrar la tierra, el sudor de su frente y ofrecer un sacrificio propio, pero estaba sustituyendo el sacrificio del cordero. Se requiere fe para entender esto. Y esta es lo que nos pasa muchas veces, en donde confundimos el tema del reino y el tema del imperio. Necesitamos vivir en fe para poder diferenciar en esa línea delgada
para estar del lado del reino y no del lado del imperio terrenal. Y podemos hablar de muchísimas otras personas. Tenemos la esposa de Lot, que vivía en un lugar lleno de riquezas y propiedades, pero había llegado el juicio en Sodoma y Gomorra y todo iba a ser destruido. Ella no pudo renunciar a esa vida temporal. Volteó atrás hasta que se convirtió en una estatua de sal. Y podemos hablar también del emperador de Egipto, por ejemplo, donde Dios le dijo: tienes que hacer mi voluntad. Deja que mi pueblo vaya a adorar y va a buscar el reino de Dios. Se aferró a que tuviera ese pueblo sometido a la esclavitud y desastrosamente vinieron estas plagas que acabaron con el pueblo de Egipto y acabaron también con muchas de las vidas de los egipcios en aquel entonces. Y puedo hablarte de innumerables decisiones del hombre. Cuando venía el diluvio, el arca de Noé era un medio de gracia de salvación, era una oportunidad, representaba el reino de Dios, porque este mundo estaba corrompido, pero la gran mayoría de esa generación decidió quedarse, decidió aferrarse al imperio terrenal y no subió a esa arca donde las 8 personas que subieron con esos animales fueron preservados con vida. Y podemos hablar de innumerables casos en la Biblia para poder entender cuál es la diferencia de todo esto. Bien, vamos a ver Jeremías 17:9. Y este pasaje también se me hace muy duro, pero es una realidad. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ese es nuestro corazón. Así lo describe la Biblia. Tengamos cuidado cuando digamos, es que sigue tu corazón, ¿no? ¿Sí? Tengamos cuidado donde seamos movidos por emociones, por sentimientos. Y es que no hay nada malo en eso cuando están fuera de la voluntad de Dios. Es cuando están en una situación vulnerable y pecaminosa. Dios quiere que dependamos y que estemos tomados de su mano todo el tiempo. Porque cuando estamos viviendo y caminando en la presencia de Dios, esas emociones, esos sentimientos y esas decisiones serán correctas, serán vigiladas y cuidadas por Dios. Él nos dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomienda todos tus planes y proyectos y Él enderezará tus veredas. Pero cuando hacemos planes aislados de la voluntad de Dios, es cuando viene la caída del hombre, viene nuestro tropiezo, y ahí es donde tenemos que someter nuestro corazón en la presencia de Dios, para que Él, escudriñando nuestras intenciones del corazón, pueda llevarnos a entender si estamos bien o estamos mal. Vivimos en una lucha continua, todo el tiempo. El mismo Pablo, este gran hombre que trabajó más que todos los apóstoles juntos, tenía esta misma batalla, la batalla que tú y yo enfrentamos todos los días cuando nos despertamos. Y dice Pablo: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora, tampoco quiero que te vayas triste esta mañana o esta tarde. Dios sabe esto. Dios conoce la naturaleza del hombre. Esto lo sabe desde un principio. El tema es que tú no lo sepas. Ese es el mayor problema. Que tú y yo estemos completamente engañados por nosotros mismos, por nuestro corazón, queriendo hacer lo que sintamos, lo que pensemos, simplemente porque nos dio la gana. Ahí está el problema. Cuando tú ignoras esto, estás en una situación vulnerable. Porque allá afuera dice la Biblia que está el enemigo como león rugiente, esperando a quien devorar. ¿Y sabes qué nos dice? ¿A qué viene el maligno? Dice: yo no he venido sino para hurtar, matar y destruir. Hay alguien que quiere robarte tus privilegios, tu paz, tu gozo, tu vida, tu alma, tu integridad. Pero continúa este pasaje: pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
Entonces no permitas que tú mismo te boicotees, te sabotees y te robes el gozo y la felicidad y la abundancia que Dios tiene preparado por ti, porque has escogido ir en camino del imperio terrenal en lugar del reino de los cielos. Es algo bien sutil, pero es algo que se presenta todos los días. La antigua naturaleza es un sinónimo de lo terrenal, del imperio, y es un sinónimo del reino de Dios. A esto tenemos que aferrarnos. Vamos a ver el contexto de este pasaje cuando Jesucristo le está diciendo precisamente a sus discípulos que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, que tiene que ganar su alma, hay que perderlo todo para ganar nuestra alma. Cuando Jesucristo está hablando de estas palabras, había un contexto alrededor. Él ya había cumplido los 30 años, ya había comenzado su ministerio, ya había hecho todos esos prodigios y milagros delante de sus discípulos y del pueblo de Israel. Ya había dejado todos estos hermosos pasajes desde las bienaventuranzas y estaba preparando la recta final de su ministerio y su llegada a la tierra, la cruz del Calvario. Pero era importante que preparara a sus discípulos acerca de esto. Y dice este pasaje de Mateo 16, 21 y 22. Desde entonces comenzó Jesús. Nos vamos a ir a la cita, Abby, de Mateo 16, 18, ¿sí? Cuando estaba presentándose esta cita, Jesucristo ya les habían preguntado a sus discípulos que quién decían que Él era. Pues Jesús, unos dicen que eres Elías. No, pero otros dicen que eres Jeremías. Otros dicen que eres Juan el Bautista. Y entonces viene este pasaje y les dije, ¿y ustedes quién creen que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¡Wow! Yo creo que Pedro estaba viviendo su mejor momento. Estaba en su mejor momento de su vida, cuando Jesucristo le había dicho, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y tú me has declarado que yo soy el Mesías. Por tanto, tú vas a ser una pieza importante, con la que voy a comenzar un proyecto llamado iglesia, y te haré líder de la iglesia en Jerusalén. Entonces Pedro estaba fascinado, y juntamente con él todos los apóstoles o los discípulos, por esto que estaba anunciando Jesucristo. Jesús le estaba cambiando literalmente de nombre. Imagínate, Charlie, ya no serás Charlie, ahora serás Ramón. No sé por qué, pero te va a cambiar el nombre, como le cambió el nombre a Jacob por Israel, como le cambió el nombre a muchos de los hombres de la Biblia, como Sara por Saraí. En fin, con un plan, con un propósito. Ahora Pedro tenía un significado, ¿sí? Un fundamento, una piedra, que juntamente con Cristo, que es la roca, edificarían un proyecto llamado la iglesia neotestamentaria. Entonces, puedes imaginarte lo hermoso que fue para Pedro, porque ellos estaban entendiendo algo. ¿De dónde venía el Mesías? La profecía decía que venía de la genealogía del rey David. Entonces tenía linaje real, y que Jesucristo venía posiblemente a ocupar el puesto del próximo rey de Israel. Y poder regresar los tiempos de gloria de Israel, cuando era ese reino esplendoroso del rey David, y después el rey Salomón, que fueron dos de los reinos más esplendorosos y espectaculares de aquel tiempo. Eran potencias mundiales en ese momento. Entonces los discípulos empezaron a entender
que el Hijo de Dios, el Todopoderoso, reinando juntamente con ellos aquí en la tierra, y empieza la imaginación, y empiezan las emociones, y entonces Pedro quizás empezó a contemplar que si él era la persona que tenía esas llaves, esa persona que Dios había llamado a convertirse en ese líder, pues entonces literalmente sería el secretario de gobierno. Soy el chido, el secretario de gobierno en este reino. Pero luego se apuntó también Mateo, dijo, no, pues yo soy el cobrador de impuestos, yo voy a ocupar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero llegaron después los hijos del trueno. ¿Quiénes son, Justin? Los hermanos Juan y Santiago. ¿Por qué le decían los hijos del trueno? ¿Se acuerdan de aquella ocasión cuando estaban muy espirituales ellos, diciendo, Señor, ¿quieres que oremos al cielo y que descienda fuego para que destruyan a estos herejes? No, dijo Jesús, no sé de qué espíritus son de ustedes, ¿no? Pero no. Entonces ellos eran de repente muy radicales y fríos para querer destruir a todo un pueblo, ¿no? Pero entonces ellos estaban pidiendo la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿sí? Por supuesto, y la Marina, y bueno, ahora ya la Guardia Nacional también. Entonces ya querían hueso. ¿Y quién creen que quería la Secretaría de Economía para ser el tesorero? Judas, exactamente. Ya se vio Judas, dije, ¿no? Yo tengo aquí los billetes, soy el secretario, todos felices, padrísimo. El tema que Jesucristo tenía otros estatutos en el reino de Dios. No era ese gabinete especialmente como ellos lo estaban concibiendo. Pero bueno, aquí nos dice precisamente la Biblia que comenzó Jesucristo a revelar lo que venía. Vamos a ver esta cita, Abby, 16, 21 y 22. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Y Pedro así, espera. O sea, se empezó a derrumbar su sueño de secretario de gobierno y sus discípulos. Espera, no, Jesús, ¿qué estás diciendo? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. O sea, bien acomedido Pedro, ¿no? Bien interesado en el bienestar de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate lo que hace el corazón. Por eso lo describe como engañoso, más que todas las cosas, y perverso. Fíjate lo que estaba haciendo sin darse cuenta realmente Pedro. Movido por sus emociones. Ay, qué tipazo Pedro, ¿no? Va a evitar que Jesucristo suba a la cruz. Nos iba a costar la salvación a todos nosotros. La salvación a Él mismo y a toda la humanidad. Vean lo que puede hacer una bonita intención fuera de la voluntad de Dios. Por eso tenemos que someter todo lo que somos y todo lo que tenemos. Aún lo más bueno que tienes puede ser lo más perverso si no está en manos de Dios. Entonces, por eso Dios nos quiere llevar a buscar esto, este balance. Entonces es increíble cómo Pedro representa la naturaleza humana en este pasaje, y les aseguro que si tú y yo estuviéramos allí, estuviéramos también pensando en ese hueso, ¿no? El Charlie, secretario de Turismo, de Relaciones Exteriores, viajando por todo el mundo. Sí, yo también hubiera caído como Pedro, les confieso. Pero la verdad de las cosas es que nos pasa a todos, y Dios lo sabe. Pero teniendo esta enseñanza, Dios nos quiere cuidar. Quiere llevarnos a entender el peligro y lo vulnerable que es vivir por emociones, por sentimientos, lo que es vivir en medio entre el reino de los cielos y el imperio de este mundo. Y continúa el pasaje, Mateo 16, 23, y Jesucristo, de una manera determinante, le dijo, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pobre Pedro, de estar en las nubes, de haber recibido la bienaventuranza, ahora ya es Satanás, ¿no? Pero a veces así estamos.
De repente estamos en las nubes y de repente estamos muy cerca del inframundo, ¿no? Porque estamos tomando decisiones basadas en nuestras emociones. Dios te quiere guiar, Dios nos quiere guiar a todos nosotros, y por eso nos dice en este pasaje, 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, y aquí vienen los 3 elementos: espíritu, alma y cuerpo. Cuando tú y yo, antes de conocer a Cristo, en realidad vivíamos solamente con el alma y con el cuerpo, porque el alma es eterna. Solamente hay que ver a dónde va el alma, a la eternidad, pero a qué lugar. Pero ahora con el Espíritu de Dios cambian las cosas. Esta es una carta de Pablo a los tesalonicenses, una iglesia cristiana, y les dice que Dios los santifique todo el ser, el espíritu, el alma y el cuerpo. En el cuerpo están todas nuestras necesidades fisiológicas, en el alma están todos nuestros pensamientos y sentimientos, pero el espíritu es el envase que debe de contener todo nuestro ser. Cuando tú y yo estamos sometidos al Espíritu de Dios, cuando estamos sometidos al reino de Dios, todos nuestros pensamientos, todas nuestras emociones, todas nuestras necesidades aún primarias están sujetas, están contenidas. Y entonces estamos realmente en un lugar seguro, no estamos en un lugar vulnerable.